Hola chicos, esta noche nosotros vamos a descorrer el velo de uno de los secretos mejor guardados de la historia europea, los rituales de la noche de bodas en tiempos antiguos. Imagínate por un momento que estás caminando por los pasillos de piedra fría de un castillo medieval, donde el aire huele a incienso y sangre fresca, donde cada sombra danzante en las paredes cuenta una historia que los libros de historia prefieren omitir. Esta noche, tú vas a ser testigo de ceremonias que harían sonrojar incluso a los documentalistas más atrevidos de nuestros días. Esta historia puede resolver misterios que ni siquiera sabías que tenías sobre por que tu abuela insiste en que guardes el ramo de novia, o porque ciertas tradiciones matrimoniales te resultan inexplicablemente perturbadoras. Entonces, antes de explorar la historia conmigo, tómate un momento para ayudarme a suscribirte al canal. Dale me gusta y comparte este video. O quizás deja un comentario a continuación. Pero asegúrate de hacerlo cuando realmente te guste lo que te traigo. Me encantaría saber dónde y cuándo empezaste a ver este video. O si tienes algún cumplido que compartir sobre cómo estas historias te acompañan en tus noches de descanso. Ahora, mantengamos las luces lo más suaves posible. Encendemos el ventilador para un sonido suave que ayude a que la historia se sienta más emotiva y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Te encuentras en una villa del norte de Francia. Año 1347, la peste aún no ha llegado, pero ya se respira una tensión extraña en el aire. Es la noche de bodas de Marguerite de Montclair y Philippe de Bracieux, dos jóvenes que se conocieron exactamente 3 horas antes de la ceremonia. Tú observas desde las sombras cómo 2 familias poderosas se preparan para sellar no solo un matrimonio, sino un contrato que podría cambiar el destino de 3 generaciones en la habitación principal del castillo. Las antorchas proyectan sombras que bailan como espíritus inquietos. Pero aquí no hay pétalos de rosa esparcidos románticamente sobre una cama con dosel. En su lugar, encuentras un altar improvisado donde un cuchillo ceremonial descansa junto a una copa de plata manchada. Los historiadores han documentado meticulosamente estos rituales de selado sanguíneo, donde las familias nobles mezclaban literalmente su sangre para crear vínculos que trascendían la muerte misma. El cuchillo que ves no es cualquier arma. Ha sido forjado específicamente para esta ceremonia por un herrero que juró guardar ayuno durante 7 días antes de trabajar el metal. Sus inscripciones en latín invocan a San Miguel Arcángel, pero también incluyen símbolos que cualquier arqueólogo moderno reconocería como anteriores al cristianismo. Este híbrido de tradiciones sagradas y paganas era típico de la Europa medieval, donde las nuevas creencias se superponían sobre costumbres ancestrales sin reemplazarlas completamente. Marguerite, apenas 16 años, lleva un vestido que ha costado más que el salario anual de 20 campesinos. Pero lo que realmente llama tu atención son los hilos de oro entretejidos en la tela.
cada uno bendecido por 3 sacerdotes diferentes y un druida local que oficialmente. No existe, pero que toda la nobleza consulta en secreto. Su madre le ha cosido pequeños amuletos en el interior del corsé. Dientes del lobo para la fertilidad. Hierro frío contra los malos espíritus. Y una reliquia de Santa Bárbara que supuestamente protege durante el parto. La habitación se llena gradualmente de testigos. Pero no son solo familiares curiosos. Cada persona presente tiene un rol específico en el ritual que está por comenzar. El escribano real registrará cada detalle en pergaminos que se guardarán en los archivos familiares. El médico de la corte inspeccionará después las sábanas para confirmar la consumación. 3 matronas expertas verificarán el estado físico de la novia antes y después de la ceremonia. Y un sacerdote anciano, cuyo nombre verdadero nadie recuerda, pero a quien todos llaman Padre Noche, pronunciará bendiciones que mezclan latín eclesiástico con encantamientos celtas. Felipe porta en su cinturón una daga que perteneció a su bisabuelo, un veterano de las cruzadas. La joya aún conserva manchas oscuras que la familia jura que son sangre sarracena. Aunque los historiadores modernos sospechan que más probablemente sea óxido mezclado con sangre de ceremonias familiares anteriores. Los historiadores aún discuten si estas dagas tenían verdadero valor mágico para sus portadores, o simplemente representaban continuidad dinástica. Pero los documentos de la época revelan que muchas familias nobles las consideraban tan importantes como sus coronas. El aire se espesa con el humo de inciensos exóticos. No es el aroma dulce que asocias con las iglesias modernas, sino una mezcla penetrante de resinas del Oriente Medio, hierbas locales y algo que huele inquietantemente a quemado. Una monja italiana que visitaba la corte escribió años después que estos aromas parecían diseñados para alterar los sentidos y preparar el alma para experiencias sobrenaturales. Cuando el reloj de la torre marca la medianoche, ¿comienza el verdadero ritual? Felipe toma el cuchillo ceremonial, pero antes de proceder, debe recitar un juramento que sus antepasados han repetido durante 2 generaciones. Las palabras son una mezcla de francés antiguo y latín, pero incluyen frase que ningún lingüista ha logrado traducir completamente. Algunos académicos sugieren que son remanentes de dialectos galos preromanos, preservados en secreto por familias nobles que nunca abandonaron completamente sus raíces paganas. Marguerite extiende su mano izquierda sobre la copa de plata. El corte debe ser específico, un tallo limpio en la palma que forme una línea recta desde el dedo índice hasta la muñeca. Demasiado superficial y el ritual pierde poder. Demasiado profundo y la novia podría desangrarse. El padre Noche ha instruido a Felipe sobre la técnica exacta, porque este anciano ha presidido ceremonias similares durante más de 40 años. La sangre de Marguerite cae en la copa con un sonido metálico que resuena en el silencio absoluto. Pero no es sangre común. Durante los 3 días previos, ella ha consumido una dieta específica de hierbas y pociones preparadas por la curandera local. Su sangre ahora tiene un color más oscuro y un aroma extraño que algunos testigos
describen como tierra después de la lluvia mezclada, con hierro candente. Felipe sigue el mismo procedimiento, aunque su preparación ha sido diferente. Los hombres de su linaje ayunan durante una semana antes de estas ceremonias y consumen únicamente vino mezclado con corteza de roble y miel silvestre. Su sangre se mezcla con la de marguerite en patrones que parecen formar símbolos por sí solos, como si las gotas siguieran un diseño predeterminado. Cuando ambos beben de la copa alternadamente, sus rostros revelan una mezcla de náusea y trance. El sabor metálico se combina con residuos de las hierbas que han consumido, creando una experiencia sensorial que varios cronistas de la época describieron como un viaje al umbral entre mundos. Algunos participantes reportaban visiones durante estos rituales. Aunque la Iglesia oficial siempre las atribuía a fervor religioso más que experiencias sobrenaturales, el ritual de sangre es solo el preludio de lo que verdaderamente obsesionaba a las familias medievales: la verificación pública de la pureza. Tú observas cómo las tres matronas se acercan a Marguerite con una solemnidad que rivaliza con cualquier ceremonia religiosa. Sus rostros, curtidos por décadas de presenciar estos momentos íntimos, no revelan emoción alguna. Ellas han perfeccionado el arte de convertir la anatomía femenina en un documento legal. La obsesión europea por la virginidad femenina alcanzó niveles que hoy consideraríamos absurdos, pero que en aquella época determinaban la supervivencia de linajes enteros. La prueba de la sábana blanca no era simplemente una tradición, era un contrato blindado en sangre que podía anular matrimonios, desatar guerras y redistribuir fortunas. Los historiadores han documentado casos donde la ausencia de evidencia física en las sábanas nupciales llevó a anulaciones matrimoniales que cambiaron el mapa político de Europa. Marguerite es conducida detrás de un biombo de seda bordada mientras las matronas realizan su inspección preliminar. Sus instrumentos incluyen espejos de plata pulida, sondas de marfil y frascos de aceites aromáticos que supuestamente revelan secretos corporales. La matrona principal, una mujer que ha servido a 5 generaciones de nobles, examina no solo la integridad física sino también señales menos obvias: el color de ciertos tejidos, la textura de la piel, incluso el aroma natural del cuerpo. Los historiadores aún discuten si estas inspecciones tenían base médica real o eran puramente rituales. Pero los documentos legales de la época revelan que los testimonios de las matronas tenían más peso en los tribunales que las confesiones de los propios novios. Una matrona experimentada podía determinar no solo si una mujer era virgen, sino cuánto tiempo había transcurrido desde su última relación íntima. Información que podía destruir reputaciones y alterar herencias. Mientras esto ocurre, Felipe debe someterse a su propia forma de escrutinio. Los hombres de su familia lo examinan buscando señales de vigor matrimonial. La firmeza de su apretón de manos, el color de sus mejillas,
las teadinas de su voz al recitar juramentos familiares? Aunque parezca ridículo, estos hombres creían genuinamente que podían predecir la fertilidad masculina a través de estos indicadores externos. La sábana nupcial que espera sobre la cama no es una tela común. Ha sido tejida específicamente para esta ocasión por monjas de un convento local, utilizando lino cultivado en tierras bendecidas y blanqueado bajo 12 lunas lenenas consecutivas. Los hilos han sido bendecidos individualmente y pequeños símbolos protectores han sido bordados en las esquinas con hilo de oro puro. Esta sábana costó más que una casa campesina completa, pero su valor real residía en su capacidad para capturar la verdad de la noche nupcial. Lo que resulta particularmente perturbador es cómo estas verificaciones se convertían en espectáculos comunitarios. Tú observáis cómo los invitados más prominentes forman una especie de jurado improvisado, discutiendo en susurros sobre qué constituye evidencia suficiente. Algunos nobles levaban lupas especiales para examinar las manchas con mayor detalle. Otros consultaban manuales escritos por expertos en anatomía femenina, tratados que mezclaban observaciones médicas reales con supersticiones completamente inventadas. El proceso de verificación podía durar horas. Las matronas no solo buscaban sangre, sino también otros indicadores que consideraban relevantes. La posición exacta de las manchas, su color específico, incluso su aroma. Cada detalle era registrado meticulosamente en pergaminos que se guardaban en archivos familiares junto a testamentos y contratos de tierras. Estas actas de pureza podían ser consultadas décadas después durante disputas sucesorias. Marguerite, consciente de que docenas de ojos la observan indirectamente, debe soportar no solo la presión física del momento, sino también el peso de saber que su valor como persona será literalmente medido en gotas de sangre. Las mujeres de su época desarrollaron estrategias secretas para garantizar evidencia satisfactoria, desde consumir ciertas hierbas que aumentaban el sangrado, hasta técnicas más drásticas que preferían no documentar abiertamente. Una práctica particularmente macabra era el uso de sangre sustituta. Cuando la evidencia natural falaba, las matronas más corruptas levaban pequeños frascos de sangre de cordero mezclada con hierbas que imitaban el aroma humano. Algunas familias desesperadas por preservar alianzas matrimoniales pagaban fortunas por estos servicios clandestinos. Los documentos de archivo revelan al menos 3 casos donde novias fueron instruidas para cortarse discretamente durante el acto matrimonial para producir la evidencia esperada. El aspecto más inquietante de estos rituales era cómo transformaban la intimidad en performance. Felipe y Marguerite saben que cada gesto, cada sonido, cada momento de su primera noche juntos será analizado al amanecer por personas que consideran sus cuerpos como propiedades familiares. La presión psicológica era tan intensa que muchos matrimonios nobiliarios desarrollaban disfunciones sexuales permanentes debido al trauma de estas verificaciones públicas.
Las matronas finalmente emergen de detrás del biombo con expresiones satisfechas. Han declarado a Marguerite apta para el matrimonio sagrado y han aplicado a su piel aceites especiales que supuestamente aumentan las posibilidades de concepción. Estos aceites, preparados según recetas guardadas celosamente por gremios de curanderas, contenían desde afrodisíacos genuinos hasta sustancias completamente inertes cuyo único poder residía en la fe de quienes las usaban. La cama nupcial es ahora el centro absoluto de atención. La sábana blanca se extiende como un lienzo en blanco donde se escribirá el destino de dos familias. Los invitados forman un semicírculo respetuoso pero vigilante alrededor del lecho, como testigos de un contrato que trasciende lo meramente humano. En sus rostros puedes ver una mezcla de curiosidad mórbida, devoción religiosa y cálculo político que define perfectamente las complejidades de la nobleza medieval. La atmósfera en la habitación cambia súbitamente cuando el padre noche comienza a esparcir objetos misteriosos alrededor de la cama nupcial. Tú observas, fascinado como este anciano, cuyas manos temblorosas contrastan con la precisión de sus movimientos. Coloca amuletos que parecen salidos de pesadillas medievales más que de ceremonias cristianas. Su colección incluye garras de oso preservadas en ámbar, huesos de santos que ninguna iglesia oficial reconoce y piedras grabadas con símbolos que predatan al alfabeto latino por milenios. Los objetos mágicos escondidos en las habitaciones nupciales medievales revelaban una Europa donde el cristianismo oficial coexistía incómodamente con tradiciones paganas que se negaban a morir. Bajo el colchón de Marguerite y Philippe, las matronas han colocado un diente de jabalí envuelto en seda roja, supuestamente para proteger contra la impotencia masculina. En las esquinas de la habitación, pequeñas bolsas de cuero contienen mezclas de sal bendita, hierro frío, semillas de hinojos y algo que huele sospechosamente a azufre. La más inquietante de estas protecciones es una figura de cera del tamaño de una muñeca, moldeada para representar un demonio con características sexuales exageradas. Esta grotesca creación no pretende invocar fuerzas malignas, sino repelerlas. Los artesanos especializados en protecciones nupciales creaban estos objetos siguiendo tradiciones que mezclaban alquimia cristiana con brujería ancestral. La teoría era simple pero perturbadora. Los demonios lujuriosos se sentirían atraídos hacia la figura de cera en lugar de hacia los verdaderos recién casados. Las supersticiones que rodeaban estas ceremonias alcanzaban niveles de paranoia que hoy nos parecerían cómicos si no fueran tan genuinamente aterradores para quienes las vivían. Marguerite lleva cosido en su ropa interior un amuleto de plata con la forma de una serpiente mordiendo la cola, símbolo que los alquimistas medievales asociaban con la fertilidad eterna. Felipe porta una cadena de hierro alrededor de la cintura, invisible bajo sus ropas,
que supuestamente lo protege contra mal de ojo dirigido hacia su virilidad. Los historiadores aún discuten si estas prácticas representaban genuina fe en lo sobrenatural o simplemente mecanismos psicológicos para manejar la ansiedad de las noches de bodas. Pero los documentos de archivo revelan que incluso los nobles más educados de la época gastaban fortunas en estos amuletos protectores. Un inventario del siglo lista más de 200 objetos mágicos encontrados en una sola habitación nupcial, incluyendo reliquias falsas, piedras bendecidas por ermitanos y pociones que prometían desde fertilidad instantánea hasta amor eterno. El Padre Noche ahora recita bendiciones en lo que suena como latín, pero que incluye palabras que ningún monje reconocería. Su voz grave resuena en la habitación mientras rocía agua bendita, que contiene más que simple agua de río. Los ingredientes secretos incluyen gotas de rocío recolectado en cementerios, aceite de lámparas que han ardido en santuarios paganos, y cenizas de pergaminos con oraciones escritas por monjas que oficialmente nunca existieron. Una tradición particularmente macabra era la colocación de guardianes espectrales alrededor del lecho nupcial. Estos no eran objetos físicos y sino espíritus invocados mediante rituales específicos para proteger la intimidad de la pareja. El proceso requería la participación de mediums locales que, aunque perseguidos por la Iglesia oficial, eran secretamente consultados por las familias más poderosas. Estos especialistas en lo sobrenatural prometían crear barreras invisibles que impedirían que demonios lujuriosos interfirieran con la consumación matrimonial. Los objetos más extraños eran las piedras de la verdad, cristales que supuestamente cambiaban de color en presencia de engaño o infidelidad. Marguerite debe sostener una de estas piedras durante varios minutos mientras el Padre Noche evalúa su coloración. La ciencia moderna explica estos cambios como reacciones al calor corporal y la humedad. Pero en la época se consideraban revelaciones divinas sobre la pureza moral de los participantes. En una esquina de la habitación, apenas visible en las sombras, descansas una colección de frascos que contienen líquidos de colores sospechosos. Estos elixires de pasión han sido preparados por una red clandestina de alquimistas que operan en los límites entre la medicina, la magia y la charlatanería. Sus ingredientes incluyen desde afrodisíacos genuinos como ginseng y damiana hasta sustancias completamente inventadas, cuyo único poder reside en la fe de quienes las consumen. La habitación también está protegida por círculos dibujados discretamente en el suelo, invisibles a menos que sepas dónde buscar. Estos círculos siguen patrones geométricos que combinan simbolismo cristiano con geometría sagrada heredada de tradiciones druídicas. Los especialistas en arquitectura protectora cobraban sumas extraordinarias por diseñar estas configuraciones, prometiendo que sus patrones canalizarían energías positivas hacia la cama nupcial mientras repelían influencias malignas.
Marguerite nota que su madre ha escondido pequeños espejos de obsidiana en las cortinas que rodean la cama. Estos espejos volcánicos, importados a gran costo desde tierras lejanas, supuestamente reflejan las intenciones malévolas de vuelta hacia quienes las envían. La superficie negra y brillante de estos objetos crea efectos ópticos inquietantes en la luz de las antorchas, multiplicando las sombras y creando la impresión de que la habitación está poblada por presencias invisibles. El momento más perturbador llega cuando el padre o noche produce una calavera humana decorada con inscripciones en alfabetos que nadie puede traducir. Esta reliquia, supuestamente perteneciente a un santo mártir, debe ser besada por ambos novios como garantía de que su unión durara más allá de la muerte. El sabor metálico del hueso antiguo se mezcla con residuos de las pociones que han bebido, creando una experiencia sensorial que varios participantes describieron años después como besar el umbral del inframundo. El banquete que precede a la consumación matrimonial es cualquier cosa menos una celebración gastronómica convencional. Tú observas cómo los sirvientes presentan platos que parecen diseñados más por alquimistas que por cocineros tradicionales. Cada bocado es sido cuidadosamente calculado para estimular la fertilidad, aumentar el deseo sexual y garantizar que la primera noche juntos produzca el heredero que ambas familias necesitan desesperadamente para asegurar sus alianzas políticas. El primer plato consiste en ostras frescas traídas desde las costas normandas en barriles de hielo, pero no son servidas simplemente con limón. Cada ostra ha sido rociada con una mezcla de miel o canela y polvo de cuerno de rinoceronte importado desde África a un costo que equivale al salario anual de 10 artesanos. Los nobles medievales creían genuinamente que consumir órganos sexuales de animales poderosos transfería esas cualidades a los humanos. Una tradición que llevó a la extinción de varias especies europeas de mamíferos grandes. Marguerite debe consumir una sopa especial preparada exclusivamente para novias, cuya receta ha sido guardada en secreto por generaciones de cocineras especializadas en gastronomía reproductiva. Los ingredientes incluyen testículos de carnero picados finamente, raíz de mandragora ralada y yemas de huevos de codorniz mezcladas con vino especiado. El sabor es indescriptible, pero los manuscritos de la época prometen que esta combinación específica garantiza no solo la concepción, sino también que el primer hijo sea varón. Felipe enfrenta su propio desafío gastronómico, un pastel elaborado con hígado de liebre nueces molidas y una hierba conocida como sangre de dragón, que en realidad es la resina roja de un árbol mediterráneo. Los cocineros han moldeado este pastel en una forma que cualquier observador moderno reconocería inmediatamente como un símbolo fálico.
pero que en la época se consideraba una representación artística de la fuerza vital masculina. Los invitados aplauden cada bocado que Felipe logra tragar, como si fuera una demostración de virilidad. Los historiadores han documentado banquetes nupciales donde se servían más de 50 platos diferentes, cada uno con propiedades afrodisíacas supuestas o reales. Los anfitriones competían por presentar los ingredientes más exóticos y costosos: lenguas de ruiseñor en salsa de perlas molidas, cerebros de cordero con especias orientales, cuyo nombre nadie podía pronunciar correctamente, y gelatinas preparadas con partes de animales que los libros de cocina modernos se negarían a mencionar. Los historiadores aún discuten si estos ingredientes exóticos tenían efectos farmacológicos reales o funcionaban puramente por sugestión. Pero los testimonios de participantes sugieren que muchos experimentaban efectos secundarios genuinos, desde mareos y visiones hasta estados de excitación que duraban días enteros. Una crónica del siglo describe un banquete nupcial donde varios invitados tuvieron que ser sedados después de consumir una sopa preparada con hongos alucinógenos importados desde las montañas alpinas. La bebida oficial de estos banquetes era el vino de la fertilidad, una mezcla que combinaba vintajes caros con aditivos que hoy consideraríamos peligrosos. La receta incluía extracto de belladona para dilatar las pupilas y crear una apariencia de excitación sexual, polvo de cantáridas, el infame polvo de amor, que en realidad es un insecticida tóxico, y tinturas de plantas que los herbolarios modernos clasificarían como venenos controlados. Un aspecto particularmente perturbador de estos banquetes era la participación de catadores especializados que probaban cada plato antes de servirlo, no solo para detectar veneno, sino para evaluar su potencia afrodisíaca. Estos individuos, generalmente ancianos con décadas de experiencia, podían determinar supuestamente si una mezcla específica produciría los efectos deseados. Sus veredictos podían alterar menús enteros y ocasionalmente llevaban a la descalificación de cocineros que habían trabajado meses preparando sus recetas secretas. Los invitados no solo consumían estos platos exóticos, también participaban en rituales gastronómicos que transformaban la comida en ceremonias casi religiosas. Cada plato era bendecido individualmente por el Padre Noche, quien rociaba los alimentos con aceites consagrados, mientras recitaba oraciones que mezclaban súplicas cristianas con encantamientos que sonaban más antiguos que el propio cristianismo. Marguerite nota que los otros comensales la observaban atentamente mientras come, evaluando su apetito como indicador de su disposición sexual.
Las mujeres de la época aprendían desde jóvenes que su manera de consumir ciertos alimentos sería interpretada como señal de su naturaleza íntima. Comer demasiado rápido sugería lujuria excesiva. Demasiado lento implicaba frigidez. Rechazar cualquier plato podía interpretarse como rechazo simbólico del matrimonio mismo. Los postures más elaborados incluían frutas esculpidas en formas anatómicas explícitas, pasteles decorados con símbolos de fertilidad y dulces moldeados para representar órganos reproductivos, con un realismo que hoy nos parecería obsceno. Los artesanos especializados en repostería matrimonial desarrollaron técnicas escultóricas que rivalizaban con el arte religioso en complejidad, pero que servían propósitos completamente diferentes. El momento culminante del banquete llegaba cuando los novios debían compartir una copa especial llena de una mezcla que combinaba sus propias sangres con vino especiado. Ingredientes secretos. Esta comunión nupcial sellaba simbólicamente su unión antes de la consumación física, sí, pero también introducía en sus sistemas una combinación de sustancias cuyo efecto combinado podía alterar significativamente su experiencia de la noche que se aproximaba. La verdadera naturaleza pública de las noches de bodas medievales se revela cuando los últimos platos del banquete son retirados y comienza el ritual más perturbador de todos: el acostamiento ceremonial. Tú observas con una mezcla de fascinación y horror cómo la intimidad más básica de dos seres humanos se convierte en un espectáculo supervisado por docenas de testigos cuya presencia no es opcional sino legalmente requerida. Este no es voyeurismo, es protocolo dinástico donde cada momento íntimo tiene implicaciones políticas que pueden alterar el equilibrio de poder en toda Europa. El proceso comienza con la llegada de los maestros de ceremonias nupciales, 3 hombres cuyo único trabajo es garantizar que cada aspecto de la consumación matrimonial siga protocolos establecidos durante siglos. Sus rostros, endurecidos por décadas de presenciar estos momentos íntimos, no revelan emoción alguna mientras despliegan pergaminos que detallan cada paso del procedimiento. Estos documentos, escritos en latín legal mezclado con terminología médica arcaica, especifican todo desde la posición exacta de las antorchas hasta las oraciones que deben recitarse durante momentos específicos del acto matrimonial. Margarita es conducida hacia una habitación lateral donde un grupo de damas nobles, encabezadas por la duquesa de Bretaña, procederán a prepararla para el sacramento matrimonial. Esta preparación va mucho más allá del simple cambio de vestimenta. Su cuerpo entero es ungido con aceites que han sido bendecidos por 7 sacerdotes diferentes, cada uno especializado en aspectos específicos de la fertilidad humana. Los aceites, preparados según recetas que datan de la época carolingia, contienen ingredientes que van desde pétalos de rosa cultivados en monasterios hasta extractos de glándulas animales que los comerciantes árabes venden a precios astronómicos. Los historiadores han documentado casos donde estas preparaciones duraban más de 3 horas.
tiempo durante el cual la novia era sometida a inspecciones tan detalladas que algunos testimonios las describen como exámenes médicos realizados por comités de expertas en anatomía femenina. Cada lunar, cada cicatriz, cada peculiaridad física era registrada meticulosamente en documentos que se archivaban junto a los contratos matrimoniales. Esta documentación podía ser consultada años después durante disputas sucesorias o investigaciones sobre la legitimidad de herederos. Felipe enfrenta su propia forma de escrutinio público. Los hombres de ambas familias lo rodean en una ceremonia que combina inspección médica con ritual de iniciación masculina. Su padre debe certificar públicamente que su hijo está físicamente capacitado para cumplir sus deberes matrimoniales. Una declaración que requiere examinación visual directa de su anatomía. Los tíos y primos mayores evalúan no solo su condición física sino también su estado mental, buscando señales de nerviosismo que puedan interferir con la consumación. Los testigos oficiales incluyen representantes de 3 instituciones: la Iglesia, la corona y las familias involucradas. Cada grupo tiene intereses específicos en verificar que la unión se complete satisfactoriamente. El representante eclesiástico debe confirmar que no se violan leyes canónicas durante el proceso. El enviado real verifica que las alianzas políticas selladas por este matrimonio sean honradas apropiadamente. Los delegados familiares protegen los intereses económicos de sus respectivos clanes, asegurándose de que cada detalle contractual sea cumplido literalmente. La habitación nupcial se transforma en una especie de teatro donde la cama se convierte en escenario principal. Las cortinas que normalmente proporcionarían privacidad han sido reemplazadas por paneles de seda translúcida que permiten observación sin exposición total. Los testigos se posicionan en semicírculo alrededor del lecho, cada uno con un rol específico. Algunos registran observaciones en pergaminos oficiales. Otros sostienen antorchas para garantizar iluminación adecuada. Y unos pocos portan instrumentos médicos. Por si surge alguna complicación, los historiadores aún discuten si estos testigos realmente observaban el acto sexual completo o simplemente verificaban que los novios se acostaran juntos apropiadamente. Pero varios manuscritos de la época sugieren que al menos algunos nobles requerían observación directa para prevenir fraudes matrimoniales. Un cronista del siglo XIII escribió que los grandes señores no confían en las apariencias cuando se trata de perpetuar sus linajes. Y por tanto exigen evidencia visual de que sus inversiones matrimoniales han sido consumadas apropiadamente. El proceso de acostamiento sigue un ritual específico que ha sido perfeccionado durante generaciones. Primero, Margarita es escoltada hasta la cama por las matronas, quienes ajustan su camisón nupcial para garantizar acceso apropiado mientras se mantiene la modestia requerida. Después,
Felipe es conducido por los hombres mayores, quienes le susurran instrucciones de último minuto sobre técnicas que supuestamente garantizan la concepción de herederos masculinos. La sabana ceremonial es inspeccionada una vez más antes de que los novios se acuesten. Los testigos verifican que no hay manchas previas, agujeros o defectos que puedan comprometer la validez de las evidencias que se esperan encontrar al amanecer. Un funcionario especial, conocido como guardián de la sabana sagrada, tiene la responsabilidad exclusiva de proteger este textil durante toda la noche, garantizando que no sea alterado o reemplazado por versiones fraudulentas. Y los momentos más tensos ocurren cuando los novios finalmente quedan solos bajo la supervisión distante pero constante de sus observadores. Los testigos no pueden hablar durante este periodo, pero mantienen comunicación mediante gestos codificados que han desarrollado específicamente para estas ocasiones. Un levantamiento de cejas significa proceder según el protocolo. Un movimiento de mano indica mayor iluminación requerida. Y ciertos gestos más discretos pueden detener completamente el proceso si algo parece ir mal. Margarita y Felipe deben soportar no solo la presión física y emocional de su primera experiencia íntima, sino también la conciencia constante de que cada sonido, cada movimiento, cada expresión facial está siendo evaluado por personas cuyo juicio determinará el éxito o fracaso de alianzas que han tomado años en negociarse. El peso psicológico de estas expectativas era tan intenso que muchos matrimonios nobiliarios desarrollaban problemas sexuales permanentes que afectaban no solo su felicidad personal sino también su capacidad para producir herederos. Los protocolos especifican incluso los sonidos que se consideran apropiados durante la consumación. Demasiado silencio puede interpretarse como falta de pasión o problemas físicos. Demasiado ruido puede sugerir comportamiento impropio o pérdida de control. Los novios han sido instruidos sobre el volumen y tipo de expresiones vocales que se esperan de ellos, convirtiendo incluso sus reacciones más naturales en actuaciones calculadas para satisfacer expectativas ajenas. La duración del acto también está sujeta a evaluación. Los cronómetros de agua colocados estratégicamente en la habitación permiten que los testigos midan el tiempo transcurrido, información que será registrada en documentos oficiales. Un proceso demasiado breve puede sugerir disfunción masculina. Demasiado prolongado puede interpretarse como dificultades de consumación que podrían indicar problemas anatómicos o incompatibilidad física entre los cónyuges. Cuando finalmente termina la consumación, los testigos no se retiran inmediatamente. Primero deben realizar inspecciones preliminares de las evidencias físicas y documentar sus observaciones iniciales y sellar la habitación para prevenir alteraciones antes de la evaluación matutina oficial.
solo entonces. Después de horas de supervisión constante, Marguerite y Philippe quedan finalmente solos. Aunque guardias armados permanecen fuera de la puerta para garantizar que nadie entre o salga hasta el amanecer, los rituales católicos que transformaban el dormitorio matrimonial en espacio sagrado comenzaban días antes de la boda, cuando monjes especializados en arquitectura espiritual legaban para consagrar cada rincón de la habitación donde se consumaría la unión. Tú observas cómo estos religiosos, cuyas túnicas están marcadas con símbolos que no aparecen en ningún manual litúrgico oficial, rocian agua bendita mezclada con aceites santos en patrones geométricos que cubren pisos, paredes y techos con una precisión que rivaliza con los rituales paganos más elaborados. El proceso de santificación requiere la colocación de reliquias auténticas en ubicaciones específicas alrededor de la cama nupcial. Estas no son simples huesos de santos menores, sino fragmentos de mártires cuyas historias están íntimamente relacionadas con la sexualidad sagrada y la procreación bendita. Un pedazo de la túnica de Santa Brígida, patrona de la fertilidad, se cose discretamente en el colchón. Una astilla de la cruz donde supuestamente murió San Valentín se incrusta en el marco de la cama. Y lo más perturbador de todo, un frasco que contiene gotas de leche de la Virgen María, reliquia cuya autenticidad nadie cuestiona públicamente, pero que todos saben es imposible de verificar. Los historiadores han documentado inventarios de habitaciones nupciales que incluían hasta 30 reliquias diferentes, cada una con propiedades específicas para proteger aspectos particulares del matrimonio cristiano. Dientes de santos protegían contra la impotencia. Cabellos de mártires garantizaban fidelidad conyugal. Y fragmentos de vestimentas sagradas supuestamente aseguraban que los hijos concebidos en esa cama nacerían libres de pecado original. El costo de adquirir estas reliquias a menudo excedía el precio de la dote matrimonial, pero las familias nobles las consideraban inversiones esenciales para asegurar la bendición divina sobre sus linajes. El Padre Noche produce ahora un libro que claramente no pertenece a ninguna biblioteca monástica oficial. Sus páginas, escritas en latín arcaico, mezclado con símbolos que parecen predatar el cristianismo, contienen oraciones específicamente diseñadas para santificar la unión carnal mien. Trashonran los misterios sagrados de la procreación. Estas oraciones incluyen invocaciones a santos que ningún papa ha canonizado oficialmente, pero cuyo culto persiste en las regiones rurales donde las tradiciones paganas se fusionaron con el cristianismo sin reemplazarlo completamente. Los historiadores aún discuten si estos textos representaban herejías toleradas por la Iglesia oficial o simplemente tradiciones locales que los funcionarios eclesiásticos preferían ignorar. Pero los documentos de archivo revelan que incluso cardenales y obispos consultaban ocasionalmente estos manuales para ceremonias.
matrimoniales de particular importancia política. La línea entre ortodoxia y herejía se difuminaba convenientemente cuando se trataba de asegurar alianzas que beneficiaban tanto a familias nobles como a instituciones religiosas. La bendición del lecho nupcial requiere una ceremonia específica donde cada componente de la cama es consagrado individualmente. Las sábanas se rocian con agua bendita mientras el sacerdote recita pasajes del Cantar de los Cantares que la iglesia oficial raramente cita en contextos públicos. Las almohadas se ungen con aceites santos preparados según recetas, que combinan tradiciones monásticas con conocimiento herbolario que los inquisidores clasificarían como sospechoso si fuera practicado por cualquier persona que no llevara hábitos religiosos. El colchón mismo debe ser bendecido desde adentro, un proceso que requiere desarmar parcialmente la estructura para rociar las fibras internas con líquidos consagrados. Los monjes especializados en estas tareas llevan instrumentos que parecen más apropiados para cirugía que para ceremonias religiosas. Jeringuillas de plata para inyectar aceites benditos, sondas para asegurar que cada rincón reciba tratamiento apropiado y recipientes herméticos que mantienen la pureza de los líquidos sagrados durante procesos que pueden durar horas enteras. Una tradición particularmente inquietante era la colocación de semillas sagradas dentro del colchón nupcial. Estas no eran semillas de plantas ordinarias, sino granos bendecidos que supuestamente habían crecido en tierra regada con lágrimas de santos o agua de manantiales milagrosos. Los agricultores, especializados en cultivos sagrados, cobraban precios extraordinarios por estos productos, prometiendo que su presencia en la cama matrimonial garantizaría no solo fertilidad sino también que los hijos concebidos heredarían virtudes cristianas excepcionales. Los rituales de consagración incluían también la creación de barreras espirituales invisibles alrededor de la habitación nupcial. Estos límites sagrados, establecidos mediante oraciones específicas y gestos rituales, supuestamente impedían que demonios lujuriosos o espíritus malignos interfirieran con la consumación del matrimonio cristiano. Los sacerdotes, especializados en arquitectura espiritual, desarrollaron técnicas que combinaban geometría sagrada con exorcismos preventivos y creando espacios que consideraban inmunes a influencias sobrenaturales malignas. El momento más solemne llegaba cuando el padre noche procedía a bendecir los cuerpos de los propios novios. Margarita debe arrodillarse mientras aceites santos son aplicados a partes específicas de su anatomía. Un proceso que los manuales litúrgicos describe eufemísticamente, pero que en la práctica implicaba contacto físico que habría sido escandaloso en cualquier otro contexto. Felipe recibe bendiciones similares, aunque los rituales masculinos enfatizan la fuerza y la capacidad procreativa más que la pureza y la receptividad. Los aceites utilizados en estas bendiciones corporales contenían ingredientes que iban desde simples
aceites de oliva bendecidos, hasta mezclas exóticas que incluían esperma de balena, extractos de glándulas de castores y tinturas preparadas con partes de animales que los comerciantes mediterráneos vendían específicamente para uso en ceremonias religiosas relacionadas con la sexualidad sagrada. La Iglesia oficial mantenía discreción sobre estos ingredientes, pero los registros de compras monásticas revelan transacciones que hoy nos parecerían completamente incongruentes con la vida religiosa. Las oraciones específicas para estos rituales incluían súplicas directas para que Dios bendijera no solo la unión espiritual, sino también los aspectos más físicos de la relación matrimonial. Los textos conservados en archivos catedralicios que raramente se abren a investigadores contienen lenguaje explícito sobre funciones corporales y procesos reproductivos que contrastan dramáticamente con la retórica púdica que asociamos con el cristianismo medieval. Estas oraciones trataban la sexualidad como sacramento divino que requería bendición detallada y supervisión clerical directa. La ceremonia culminaba cuando todos los objetos sagrados colocados en la habitación eran activados simultáneamente mediante una oración maestra que el padre noche recitaba mientras sostenía una reliquia especial, un fragmento del pesebre de Cristo que supuestamente garantizaba que cualquier concepción ocurrida en presencia de esta reliquia produciría un hijo destinado a grandes logros espirituales o temporales. El costo de alquilar esta reliquia para una sola noche excedía los ingresos anuales de pueblos enteros, pero las familias más poderosas la consideraban inversión esencial para asegurar el éxito de sus dinastías. El fenómeno del charivari transformaba las noches de bodas en espectáculos comunitarios que podían durar hasta el amanecer, convirtiendo lo que debería ser intimidad privada en teatro público donde comunidades enteras participaban activamente en la consumación matrimonial de sus vecinos. Tú observas desde las ventanas del castillo como cientos de aldeanos se congregan en el patio exterior, portando instrumentos musicales que parecen diseñados más para tortura auditiva que para entretenimiento. Tambores hechos con pieles de animales recientemente sacrificados. Flautas taladas en huesos humanos. Y cuernos que producen sonidos que podrían despertar a los muertos. La tradición del charivari representaba mucho más que simple celebración comunitaria. Era un sistema de control social donde los matrimonios debían ser aprobados, supervisados por toda la comunidad local. Los aldeanos no solo celebraban las uniones que consideraban apropiadas, sino que también podían protestar violentamente contra matrimonios que violaran normas sociales no escritas. Un viudo demasiado mayor casándose con una joven, una viuda que se remaridaba muy pronto después de enviudar,
o cualquier unión que alterara el equilibrio económico local podía provocar charivaris hostiles que duraban semanas enteras. Los instrumentos utilizados en estos rituales comunitarios incluían objetos específicamente diseñados para penetrar paredes de piedra y llegar hasta los dormitorios más aislados. Los tambores del matrimonio eran construidos con pieles especialmente tratadas que amplificaban el sonido hasta niveles que hoy consideraríamos dañinos para el oído humano. Las campanas de la fertilidad eran forjadas con aleaciones metálicas que producían tonos específicos que supuestamente estimulaban la actividad sexual, aunque su efecto real era mantener despierta a toda la región. Durante la noche nupcial, los historiadores han documentado charivaris que incluían hasta 1000 participantes organizados en grupos especializados que tenían funciones específicas durante estas celebraciones nocturnas. Los cantores de fertilidad entonaban baladas explícitas que detallaban exactamente lo que se esperaba que ocurriera en la habitación nupcial. Los músicos del amor improvisaban melodías que seguían el supuesto ritmo de la actividad íntima de los recién casados. Y los narradores matrimoniales gritaban historias sobre parejas legendarias cuyas hazanas sexuales se habían convertido en folclore local. Los historiadores aún discuten si estos rituales comunitarios facilitaban realmente la intimidad matrimonial o la convertían en actuación pública, pero los testimonios de participantes sugieren que muchas parejas desarrollaban problemas sexuales permanentes debido a la presión de saber que cientos de personas evaluaban audiblemente su desempeño. Algunas comunidades desarrollaron códigos de comunicación donde ciertos ritmos musicales indicaban aprobación o desaprobación de lo que ocurría dentro de la habitación nupcial. La participación en charivaris no era opcional para los miembros de la comunidad. Era una obligación social cuyo cumplimiento afectaba el estatus y la reputación de familias enteras. Los ausentes eran marcados como antisociales o potencialmente subversivos, mientras que los participantes más entusiastas ganaban prestigio comunitario que se traducía en ventajas económicas y sociales concretas. Esta presión social convertía las noches de bodas en eventos donde la intimidad personal se subordinaba completamente a las expectativas colectivas. Los rituales incluían también elementos de competencia entre diferentes grupos comunitarios. Los jóvenes solteros competían por producir las serenatas más creativas, esperando impresionar a potenciales parejas con su ingenio musical y su conocimiento de tradiciones matrimoniales. Las mujeres casadas competían por demostrar su sabiduría sobre técnicas de fertilidad mediante canciones que combinaban consejos prácticos con supersticiones heredadas de generaciones anteriores. Una tradición particularmente perturbadora era la práctica de lectura de signos auditivos, donde participantes experimentados afirmaban poder determinar el éxito de la consumación matrimonial simplemente
escuchando los sonidos que emanaban de la habitación nupcial. Estos especialistas autodesignados desarrollaron un vocabulario específico para catalogar diferentes tipos de sonidos yaces, suaviarlos con predicciones sobre la fertilidad futura de la pareja, la compatibilidad sexual e incluso el sexo de futuros hijos. Los charivaris más elaborados incluían representaciones teatrales donde actores comunitarios dramatizaban escenas de matrimonios legendarios, a menudo con contenido explícito que habría sido censurado en cualquier otro contexto social. Estas actuaciones servían simultáneamente como entretenimiento, educación sexual para jóvenes y comentario social sobre las expectativas matrimoniales. Los guiones de estas obras, transmitidos oralmente durante generaciones, combinaban humor, consejos prácticos y elementos que hoy clasificaríamos como pornografía folclórica. La duración de los charivaris dependía de factores que iban desde el estatus social de los novios hasta la evaluación comunitaria del progreso de la consumación matrimonial. Las parejas nobles podían esperar celebraciones que duraran hasta el amanecer, mientras que matrimonios de campesinos a menudo concluían cuando los participantes decidían que habían cumplido sus obligaciones comunitarias. Sin embargo, algunos charivaris se extendían durante días si la comunidad decidía que la pareja necesitaba encorajamiento adicional o si surgían dudas sobre la validez de la consumación. Los instrumentos más extraños utilizados en estos rituales incluían cuernos de la verdad que supuestamente podían detectar mentiras sobre actividad sexual, tambores del destino, cuyo ritmo predecía el futuro matrimonial de la pareja, y campanas de la concepción, que según la tradición local solo sonaban cuando ocurría fertilización exitosa. Aunque estos objetos no tenían propiedades mágicas reales, su uso creaba atmósferas psicológicamente intensas que influían significativamente en las experiencias de los recién casados. La participación femenina en charivaris seguía patrones específicos que reflejaban las normas de género de la época. Las mujeres casadas lideraban ciertos aspectos de las celebraciones, especialmente aquellos relacionados con fertilidad y técnicas sexuales. Las jóvenes solteras tenían roles más limitados pero crucial. Se esperaba que observaran y aprendieran sobre matrimonio a través de estos espectáculos públicos, preparándose para sus propias futuras noches de bodas bajo supervisión comunitaria similar. Los charivaris también servían como mecanismos de control social donde las comunidades podían expresar desaprobación sobre matrimonios que consideraban problemáticos. Las parejas que habían violado normas sociales no escritas podían enfrentar charivaris hostiles que incluían música discordante, letras insultantes y rituales diseñados para sabotear más que celebrar la unión matrimonial. Estos anticharivaris podían ser tan intensos que algunas parejas abandonaban sus comunidades
permanentemente para escapar de la hostilidad organizada. El conocimiento herbolario secreto que las mujeres medievales manejaban en relación con sus noches de bodas constituía una ciencia clandestina que combinaba medicina empírica con tradiciones que se remontaban a culturas precristianas. Tú observas cómo Marguerite recibe de su madre un pequeño bolso de cuero que contiene más poder que muchas bibliotecas monásticas. Una colección de plantas, raíces y extractos que pueden controlar fertilidad, modificar deseo sexual, prevenir enfermedades e incluso alterar el sexo de futuros hijos, según creencias que han sobrevivido siglos de persecución religiosa. Las hierbas afrodisíacas constituyen solo una pequeña fracción de este arsenal botánico secreto. La damiana, importada desde tierras distantes a costos que equivalían a salarios anuales, se cosía discretamente en los corsés nupciales donde el calor corporal liberaba gradualmente sus compuestos activos. El ginseng siberiano, tan valioso que se comercializaba por gramos como si fuera oro, se molía hasta convertirlo en polvo invisible que se espolvoreaba en los vestidos íntimos, y la hierba conocida como lengua de serpiente se hervía para crear tinturas que las novias bebían secretamente durante los días previos a sus bodas. Los historiadores han identificado más de 150 plantas diferentes utilizadas específicamente en rituales matrimoniales medievales, muchas de las cuales contenían compuestos químicos que la farmacología moderna reconoce como efectivos para modificar funciones reproductivas y estados psicológicos. Sin embargo, el conocimiento sobre dosificación correcta, combinaciones seguras y efectos secundarios se transmitía exclusivamente a través de redes clandestinas de mujeres que arriesgaban acusaciones de brujería al practicar esta medicina no oficial. Las contraceptivas secretas representaban el aspecto más peligroso de estos conocimientos herbolarios. Las mujeres de familias nobles enfrentaban presiones contradictorias. Debían producir herederos para asegurar alianzas políticas, pero también necesitaban controlar el momento de sus embarazos para maximizar ventajas estratégicas. La hierba de la luna permitía retrasar concepciones durante meses específicos. El té de las vírgenes sabias podía prevenir embarazos durante periodos cuando la situación política hacía inconveniente producir herederos, y las semillas de lágrimas de prorroja funcionaban como abortivos tempranos que simulaban menstruaciones naturales tardías. Los historiadores aún discuten si estos métodos contraceptivos tenían eficacia real o funcionaban principalmente por efecto placebo, pero los documentos de archivo revelan que incluso reinas y princesas consultaban regularmente especialistas en medicina femenina, cuyos servicios se pagaban en secreto a través de intermediarios para evitar escándalos políticos. Los testimonios sugieren que algunas de estas sustancias eran genuinamente efectivas, aunque también extremadamente peligrosas cuando se usaban incorrectamente. El proceso de preparación de estas medicinas secretas requería conocimiento que iba mucho más allá de simple herbolaria. Las maestras del jardín oculto
debían entender ciclos lunares, porque muchas plantas solo contenían principios activos máximos durante fases específicas de la luna. Necesitaban conocer astrología, porque ciertos extractos se consideraban efectivos únicamente cuando se preparaban bajo configuraciones planetarias particulares y dominaban alquimia básica, porque las combinaciones de plantas requerían procesos de destilación y fermentación que transformaban materias primas inertes en medicinas potentes. Marguerite recibe instrucciones detalladas sobre el uso de aceites de anticipación, extractos que se aplicaban discretamente a la piel durante las horas previas a la consumación matrimonial. Estos aceites contenían compuestos que incrementaban sensibilidad táctil, promovían relajación muscular y, según las tradiciones locales, aumentaban las posibilidades de concepción exitosa. La aplicación requería técnicas específicas que las madres enseñaban a sus hijas en conversaciones privadas que nunca se documentaban por escrito. Las plantas más exóticas en la colección incluían raíz de mandragora auténtica, cuya adquisición requería rituales específicos porque se creía que la planta gritaba cuando se la arrancaba del suelo, y flores de pasión nocturna, que solo florecían durante eclipses lunares y debían ser recolectadas por vírgenes que posteriormente juraban guardar silencio absoluto sobre su ubicación. Estas sustancias se consideraban tan poderosas que su simple posesión sin autorización eclesiástica podía resultar en acusaciones de brujería. Un aspecto particularmente fascinante de este conocimiento herbolario era el uso de plantas de influencia, especies que supuestamente podían alterar el comportamiento y las preferencias de los cónyuges masculinos. La hierba de la fidelidad se mezclaba secretamente en comidas para reducir el interés masculino en amantes extramaritales. Las flores de la dulzura se cocían para crear perfumes que promovían gentileza en hombres naturalmente agresivos. Y las semillas del control se usaban para preparar pociones que supuestamente hacían a los esposos más receptivos a la influencia femenina en decisiones domésticas y políticas. Los métodos de administración de estas sustancias requerían creatividad considerable para evitar detección. Algunas se incorporaban en cosméticos que las mujeres aplicaban rutinariamente. Otras se mezclaban con inciensos que se quemaban durante ceremonias religiosas familiares. Las más potentes se escondían en joyería especial con compartimentos secretos que liberaban gradualmente vapores activos cuando se calentaban con el calor corporal. El intercambio de conocimientos herbolarios entre mujeres de diferentes regiones creaba redes comerciales clandestinas que operaban paralelas al comercio oficial de especias y medicinas. Las mercaderes de jardines secretos viajaban discretamente entre cortes nobiliarias, transportando no solo plantas físicas sino también instrucciones detalladas sobre cultivo, preparación y uso seguro de especies que no existían en los catálogos oficiales de médicos o boticarios masculinos.
Los riesgos asociados con este conocimiento herbolario eran considerables. Las mujeres que dominaban estas técnicas vivían bajo amenaza constante de acusaciones de brujería, especialmente si sus remedios funcionaban demasiado bien o si algo salía mal durante su aplicación. Los tribunales de la Inquisición desarrollaron procedimientos específicos para investigar crímenes herbolarios relacionados con sexualidad y reproducción. Considerando estas prácticas como evidencia de pactos diabólicos más que como medicina tradicional, la transmisión de estos conocimientos de madres a hijas constituía uno de los sistemas educativos más sofisticados de la época medieval. Aunque operaba completamente fuera de instituciones oficiales, las lecciones incluían no solo información sobre plantas específicas, sino también entrenamiento en observación médica, diagnóstico de problemas reproductivos y técnicas psicológicas para manejar las complejas presiones emocionales del matrimonio medieval. Este currículum oculto preparaba a las mujeres nobles para navegar aspectos de sus vidas matrimoniales con ninguna educación formal abordaba. Las élites europeas transformaron sus noches de bodas en performances políticos tan elaborados que rivalizaban con coronaciones reales, convirtiendo la intimidad matrimonial en teatro donde audiencias de dignatarios extranjeros, embajadores, rivales y nobles locales evaluaban no solo la validez de alianzas familiares, sino también el poder relativo de diferentes facciones políticas. Tú observas cómo la habitación nupcial de Marguerite y Felipe se convierte en un escenario diplomático donde cada detalle visual comunica mensajes específicos sobre el estatus, las ambiciones y las capacidades militares de las familias involucradas. La quest listí para presenciar estas consumaciones políticas incluye a personas cuya presencia tenía implicaciones que trascendían la ceremonia matrimonial inmediata. El embajador del rey de Francia debe verificar personalmente que esta alianza no amenaza intereses reales. El representante del Papa evalúa si la unión cumple con directrices canónicas que pueden afectar relaciones futuras entre las familias y la Iglesia. Los enviados de familias rivales buscan evidencias de debilidad o fortaleza que puedan explotar en conflictos posteriores. Los historiadores han documentado noches de bodas donde más de 100 dignatarios ocupaban habitaciones adyacentes al dormitorio nupcial, cada uno con razones específicas para monitorear el desarrollo de la consumación matrimonial. Estos observadores no eran voyeuristas, eran agentes políticos cuyas evaluaciones determinarían decisiones sobre tratados comerciales, alianzas, militares, estrategias dinásticas que afectarían el equilibrio de poder en toda Europa durante generaciones. La preparación de estos espectáculos políticos requería meses de planificación que involucraba desde arquitectos especializados en diseño diplomático hasta músicos entrenados en entretenimiento estratégico. La habitación nupcial se rediseñaba para maximizar tanto la privacidad de los novios como la capacidad de observación de los testigos políticos. Paneles de vidrio,
especial permitían visibilidad sin violación completa de la intimidad. Sistemas acústicos amplificaban sonidos específicos, mientras minimizaban otros. Y la iluminación se ajustaba para crear efectos visuales que dramatizaban aspectos particulares de la ceremonia. Los historiadores aún discuten si estas performances políticas facilitaban realmente la diplomacia internacional o simplemente proporcionaban entretenimiento sofisticado para élites aburridas. Pero los documentos de archivo revelan que decisiones sobre guerras y paces se tomaban frecuentemente, basándose en observaciones realizadas. Durante estas noches de bodas teatralizadas, la capacidad de una familia para orquestar espectáculos matrimoniales impresionantes se interpretaba como indicador de su poder militar y económico general. Los elementos teatrales incluían vestuario diseñado específicamente para comunicar mensajes políticos. Margarita lleva joyas que representan territorios, controlados por su familia. Cada piedra preciosa simbolizando castillos, puertos o rutas comerciales específicos. Felipe porta una corona ceremonial cuyo diseño incorpora emblemas de todas las familias aliadas, comunicando visualmente la extensión de la red de soporte que respalda esta unión. Sus ropas están bordadas con hilos de oro que forman mapas discretos de territorios que esperan controlar a través de este matrimonio. La coreografía de estos eventos seguía protocolos tan específicos como los utilizados en ceremonias de Estado. Los novios debían moverse, hablar y gesticular de maneras que maximizarán el impacto visual y simbólico de cada momento. Los observadores ocupaban posiciones asignadas que reflejaban tanto su estatus político como sus roles en el drama diplomático que se desarrollaba. Los sirvientes seguían rutinas precisas que proporcionaban servicios necesarios mientras minimizaban interferencia con los aspectos teatrales de la performance. Una tradición particularmente elaborada era la presentación de regalos testimoniales durante los momentos más íntimos de la consumación matrimonial. Los dignatarios ofrecían obsequios cuyo valor y naturaleza comunicaban sus evaluaciones del éxito político de la unión. Joyas valiosas indicaban aprobación y deseo de alianza continuada. Regalos modestos sugested reservas sobre el futuro de la relación y la ausencia completa de obsequios constituía insulto político que podía justificar hostilidades futuras. Los banquetes que acompañaban estos espectáculos incluían platos diseñados para impresionar políticamente, tanto como nutricionalmente. Los menús incorporaban ingredientes de todos los territorios controlados por las familias aliadas, demostrando la extensión geográfica de su poder económico. Las especies exóticas comunicaban conexiones comerciales con tierras distantes. Los vinos raros sugerían wealth suficiente para adquirir productos de lujo incluso durante periodos de escasez. Y la presentación artística de los alimentos rivalizaba con las mejores creaciones de artesanos contemporáneos. La música performada durante estos eventos políticos incluía composiciones
originales que incorporaban temas musicales, asociados con las diferentes familias involucradas. Los compositores cortesanos creaban piezas que mezclaban melodías tradicionales de diferentes regiones, simbolizando la unión de territorios que el matrimonio representaba. Los intérpretes included not only músicos profesionales, sino también miembros de familias aliadas cuya participación personal en las performances comunicaba su commitment a las alianzas selladas por la boda. Los aspectos más theatrically elaborate involved costume changes. Durante different phases de la noche nupcial, Marguerite debe cambiar vestimentas múltiples veces. Cada outfit diseñado para highlight different aspects de su family's political relationships. Philippe similarly transitions between different ceremonial roles, from military commander to diplomatic negotiator to spiritual leader. Each transition marked by specific clothing que communicates his evolving responsibilities as nuevo head de expanded family alliance. Los diplomatic observers maintain detailed records de every aspect de estos espectáculos políticos, from precise timing de different ceremonial elements to evaluations de performer competency by both bride and groom. Estos documentos, preserved in archives que researchers rarely access, provide insights into power dynamics que determined European politica durante periodos when marriage alliances were more important than formal treaties para maintaining international stability. Los most sophisticated political performances included technological innovations que enhanced dramatic impact de ceremonial elements. Mechanical devices created special lighting effects que highlighted symbolic moments. Acoustic engineering amplified significant sounds while muting distracting noise. Why architectural modifications temporarily transformed private residences into theatrical venues, que rivaled professional stages, para creating memorable political spectacles. Los defensores del umbral constituían una tradición que transformaba la protección de recién casados en una profesión especializada, donde individuos entrenados específicamente para estas tareas establecían perímetros defensivos, tanto físicos como espirituales alrededor de las habitaciones nupciales. Tú observas cómo estos guardianes, cuyas habilidades combinaban artes marciales con conocimiento esotérico, se posicionan estratégicamente no solo para repeler intrusos humanos, sino también para mantener a distancia fuerzas sobrenaturales que supuestamente amenazaban la consumación exitosa de matrimonios importantes. El entrenamiento de defensores del umbral requería años de preparación, que combinaba combate físico con estudios en demonología, herbolaria protectora y rituales de purificación espiritual. Estos especialistas aprendían a identificar diferentes tipos de amenazas sobrenaturales, desde espíritus envidiosos, de ex amantes hasta demonios, específicamente atraídos hacia actividad sexual. Su armamento incluía armas convencionales bendecidas, con rituales específicos, amuletos forjados con metales raros y pociones que supuestamente
los hacían invisibles a entidades malignas mientras maintained their ability to combat threats, both mundane y supernatural. Los historiadores han documentado guildas de defensores del umbral que operaban a través de toda Europa, maintaining standards profesionales tan rigurosos como those required for médicos o abogados. Estos guildas establecían territorial jurisdictions, regulated pricing, para different typos de protection services. Why? Maintained libraries despecialized knowledge about supernatural threats specific to different geographic regions. Los more experienced practitioners commanded fees que exceeded annual incomes de minor nobles. Reflecting tanto la perceived importance de their services como la genuine risks involved in their profession, los perímetros defensivos establecidos por estos especialistas seguían principios que combinaban military strategy con magical theory. Las physical defenses included hidden weapons caches, trap mechanisms que could incapacitate intruders, Y communication systems que allowed rapid coordination between multiple defenders. Los spiritual barriers involved salt circles drawn con precise geometric patterns. Mirrors positioned parai reflect malevolent energies back toward their sources. Y incense que supposedly repelled different categories de supernatural entities. Los historiadores aún discuten si estos defensores del umbral representaban genuine supernatural practitioners o simply provided psychological comfort para anxious families. Pero documentary evidence suggests que even educated nobility took their services seriously enough para invest substantial resources in their employment. Los contracts between families. We defense specialists included detailed specifications about types de threats. Para be countered. E. Duration de protection services. Y penalties para failure. Para fulfill protective obligations. Los most sophisticated defensive operations involved multiple specialists working on coordinated teams. Threshold sentries maintained vigilance at specific entry points. Each trained parai recognized different categories to threats. Perimeter scouts patrolled wider areas surrounding wedding venues, watching para signs de approaching dangers, both natural and supernatural. Interior guardians remained dentro de wedding chambers themselves, ready para intervene if protective barriers failed, para prevent malevolent intrusions. Una tradición particularmente elaborate involved la creación de sanctuary zones, where threatened newlyweds could retreat if primary defenses were compromised. Estos refugios incluían hidden chambers stocked con supplies, necesarias para extended siege situations, communication devices para summoning additional help. Y weaponry specially consecrated para combating specific types de supernatural adversaries. Los construction de these safe rooms required architects who understood to structural engineering como principles de spiritual fortification. Los defensores más experimentados desarrollaban especializaciones en diferentes tipos de amenazas. Algunos se enfocaban en espíritus celosos de antiguos amantes que podrían intentar sabotear nuevos matrimonios. Otros se especializaban en combatir demonios de la impotencia que supuestamente atacaban la virilidad masculina durante momentos cruciales. Number set. Y los más temidos eran aquellos entrenados para enfrentar brujas envidiosas que utilizaban
Magia maligna para causar esterilidad o complicaciones durante el parto. Los métodos de detección de amenazas incluían técnicas que combinaban observación física con supuesta percepción supernatural. Los defensores levaban cristales especiales que supuestamente cambiaban de color en presencia de energías malignas. Utilizaban péndulos para identificar direcciones desde las cuales se aproximaban peligros invisibles y empleaban animales entrenados, especialmente gatos negros y cuervos, cuyo comportamiento supuestamente revelaba la presencia de fuerzas sobrenaturales hostiles. El armamento especializado de estos guardianes incluía espadas, forjadas, con hierro meteórico que se consideraba especialmente efectivo contra entidades sobrenaturales. Sus escudos incorporaban símbolos protectores grabados con técnicas que combinaban metalurgia avanzada con rituales alquímicos y portaban proyectiles especiales, flechas con puntas de plata bendita, dardos impregnados con extractos de plantas sagradas y pequeñas bombas que liberaban humos supuestamente tóxicos para espíritus malignos pero inofensivos para humanos. Los protocolos de emergencia establecían procedimientos específicos para diferentes tipos de crisis. Si se detectaban intrusos humanos, los defensores seguían tácticas militares convencionales adaptadas para minimizar disrupción de ceremonias matrimoniales en progreso. Si se identificaban amenazas sobrenaturales, activaban rituales de exorcismo que podían durar horas mientras mantenían protective barriers alrededor de los recién casados. Y si fallaban las defensas primarias, ejecutaban planes de evacuación que trasladaban a las parejas hacia sanctuary locations previamente preparados. Una tradición particularmente inquietante era el uso de decoys matrimoniales para confundir amenazas, both human y supernatural. Estos señuelos incluyen actores que simulaban ser los verdaderos novios, complete con ceremonias falsas performed in locations designed para attract hostile attention away from genuine wedding venues. Los decoys portaban replicas convincing de jewelry, clothing worn by real brides y grooms. Why their performances were so convincing, he even experienced supernatural entities supposedly could be misdirected by these elaborate deceptions. Los defensores del umbral también proporcionaban counseling post-crisis para parejas que habían experimentado amenazas during their wedding nights. Estos servicios incluyen ritual purifications para remove any residual spiritual contamination, herbal treatments para address physical effects de supernatural encounters, psychological support para process traumatic experiences. Los more severe cases required extended treatment que could last months. Durante which tiempo specialized healers trabajaban para restore both physical vitality y emotional stability. Los fees charged by threshold defenders variable dramatically based and perceived threat levels social status declines. Protecting minor nobility from routine supernatural hazards cost approximately equivalent al salary annual de skilled craftsmen. Defending major political figures against coordinated magical attacks by rival families
could exceed costs maintaining private armies for entire years. Why loss? Most elite practitioners commanded retainers. E provided continuous protection services, para entire extended families rather than just individual wedding ceremonies. Loss training facilities para threshold defenders were typically located in remote areas where students could practice combating supernatural threats without endangering civilian populations. Estos academies maintained libraries despecialized knowledge about regional supernatural phenomena. Weapon testing ranges where students learned para-use consecrated armaments effectively. Why simulation chambers? Where they practiced responding para-different emergency scenarios under controlled conditions. Los most successful defenders often developed reputations, QE transcended regional boundaries, leading para requests for their services from nobility throughout Europe. Estos international specialists commanded premium prices for their expertise. Pero también faced increased risks from powerful enemies, who viewed their protective services as obstacles para achieving political objectives through supernatural means. Several documented cases exist threshold defenders being assassinated by rival practitioners, hired specifically para eliminate effective protectors from opposing factions. Los rituales de intercambio de fluidos corporales levaban la intimidad matrimonial mucho más allá de la consumación física convencional. Transforma la unión en una ceremonia que literalmente mezclaba las esencias vitales de dos personas para crear vínculos que supuestamente trascenderían la muerte misma. Tú observas con fascinación y horror cómo Marguerite y Felipe participan en ceremonias que habrían escandalizado incluso a médicos de su época si hubieran sido documentadas públicamente. Rituales que combinaban creencias alquímicas sobre la naturaleza de la vida con tradiciones paganas sobre el poder mágico de los líquidos corporales, el intercambio de sangre que presenciaste earlier era solo el beginning de un proceso complejo que involucraba múltiples fluidos, considerados esencial para sellar uniones matrimoniales de importancia política. La saliva se consideraba portadora del aliento vital, que conectaba directamente con el alma, requiriendo rituales específicos donde los novios debían intercambiar this fluid through carefully choreographed sequences, commixed intimacy with religious ceremony. Los specialized goblets used para these exchanges were crafted from materials believed para preserve, ye amplify the spiritual properties demixed saliva. Jade para promote longevity. Obsidian para enhance passion. Why gold para ensure fidelity. Los historiadores han encontrado manuscritos que detallan precisely how these fluid exchanges were supposed to create sympathetic connections between married couples. According para these theories, fluids compartidos retained permanent links para their original sources, meaning que harmful magic directed at one spouse would automatically affect a other through their shared essences. This belief system also suggested que positive influences, such como blessed oils or magical potions, could benefit both partners when introduced into either one system. Las ceremonias más elaborate involved collecting preserving samples de various bodily fluids and specially consecrated containers were then stored in family treasuries alongside important documents y relics. Estos
Vials de union eternal supposedly served como permanent records. The marriage bonds, king could be consulted durante inheritance disputes or questioned during annulment proceedings. Los more suspicious families commissioned multiple sets de these containers, with some hidden and secret locations para prevent tampering by rival factions. Los historiadores aún discuten si estos rituales representaban genuine spiritual beliefs o elaborate psychological manipulation. Designed para create stronger emotional bonds between arranged marriage partners. Pero documentary evidence indicates that even highly educated nobility participated seriously in these ceremonies. Laws, detailed instructions preserved in family archives suggest que these practices were refined over generations, with specific modifications developed para address different political y spiritual requirements. Una práctica particularmente disturbing involved la creación de composite essences, donde fluids from both spouses were mixed with blood from sacrificed animals. Blessed oils, tinctures prepared from rare plants. Estas mezclas were believed para embody the combined spiritual powers to both families, creating literally new forms de life force que exceeded what either partner possessed individually. Los preparation. Do these composite essences required specialized knowledge de alchemy, herbal medicine. Religious ritual que was typically possessed only by practitioners who operated in the margins between legitimate medicine and forbidden magic. Los intercambios más intimate involved fluids co-modern sensibilities would consider completely inappropriate para-ceremonial use. However, medieval beliefs about the spiritual significance de all bodily secretions meant qui substances. Modern culture associates exclusively with private biological functions were considered sacred materials, worthy de ritual treatment. Los specialized procedures developed para-collecting, blessing. Exchanging these materials combined medical knowledge with religious ceremony and created profound psychological impacts, and participants. Los timing these fluid exchanges followed complex schedules based in astrological calculations. Lunar phases, seasonal changes que were supposed para maximize their spiritual effectiveness. Los more elaborate ceremonies required months de preparation durante, which both spouses underwent purification regimens designed para enhance the quality de their bodily fluids. Estas preparations included specialized diets, herbal supplements, ritual bathing, prayer sequences, que were supposed para remove impurities, concentrate life force, and the materials para be exchanged. Los vessels used para. These ceremonies were often masterpieces de artistic technological achievement. Master craftsmen created goblets, vials, other containers using techniques que combined metalworking, glass blowing, gem cutting, with ritual consecration que supposedly imbued the finished products with supernatural properties. Los most expensive examples incorporated rare materials like unicorn horn powder, phoenix feathers, and water from sacred springs. Though modern analysis reveals que most magical ingredients were clever substitutes, que created convincing visual effects without actual supernatural properties. Los ceremonial procedures themselves required participants who combined medical knowledge with spiritual authority. Los practitioners who performed these rituals needed understanding the human anatomy para ensure safe collection de bodily fluids. Knowledge de preservation techniques para prevent contamination.
why familiarity with religious protocols para properly consecrate the mixing ceremonies. Los most respected specialists charged fees, qui reflected tanto their technical expertise, como their supposed supernatural abilities, los psychological effects, de participating, and these intimate ceremonies were profound while lasting. Couples who had literally exchanged their life essences often developed unusually strong emotional bonds. Though whether this resulted from genuine supernatural connections, or simply from shared participation, and highly meaningful ritual experiences remains debatable. Los intensity. Did these ceremonies created memories qui participants carried throughout their lives, influencing their attitudes toward marriage, family, why, spiritual practice, los documentation. Did these practices was typically kept secret. Pork the Catholic Church officially disapproved de rituals qui seemed para-attribute magical properties, para-bodily fluids. However, the practices persisted because even church officials occasionally participated and modified versions, cuando political necessities required the strongest possible marriage bonds. Los survival de detailed instructions and family archives suggests these traditions continued for centuries despite official religious opposition. El amanecer trae consigo el momento más tenso y scrutinized de toda la ceremonia matrimonial. La verificación oficial de las evidencias físicas que determinarán no solo la validez legal del matrimonio, sino también el futuro político de dos familias poderosas. Tú observas cómo las matronas emergen de sus cuartos adyacentes, donde han permanecido despierta toda la noche preparando los instrumentos y protocolos necesarios para una inspección que debe ser tan meticulosa como cualquier investigación criminal, pero tan discreta como los más delicados procedimientos diplomáticos. La matrona principal, una mujer whose authority in estos matters exceeds that de most court physicians, leva consigo una colección de tools que parecen more appropriate para una laboratory científica than para una bedroom inspection. Her arsenal includes magnifying glasses crafted specifically para examine blood stains, measuring devices para determine volume, y distribution patterns, chemical reagents para distinguish human blood from animal substitutes, reference materials que catalog different types, the evidence según their significance para confirming marital consummation, los procedimientos de verificación, siguen protocols, tan detailed que they require written instructions spanning multiple pages. Las sabanas must be examined under specific lighting conditions, que reveal stains invisible para casual observation. Los patterns de blood distribution are analyzed para determine whether they resulted from natural marital activity or artificially created. Para deceive inspectors, CCE. Loose chemical composition, any fluids found are tested using techniques, USEA. Combine medieval knowledge, bodily functions, with primitive forensic science. Los historiadores han documentado casos where these morning inspections lasted several hours, during which time los accused newlyweds waited nervously while teams experts debated interpretations, ambiguous evidence. Los stakes were so high, entire libraries de precedent cases were maintained para reference during disputed inspections. Los
Most controversial cases required testimony from multiple independent expert witnesses, whose evaluations were weighed against each other para reach final determinations. Los historiadores aún discuten si. These verification procedures represent a genuine medical expertise, or elaborate theatrical performances designed para legitimize predetermined political decisions. Documentary evidence suggests even powerful noble families feared failing these inspections. Enough para invest enormous resources in ensuring satisfactory results. Los consequences. Negative evaluations could include marriage annulment, loss to dowry payments, cancellation, demilitary alliances. Permanent damage para family reputations. Las técnicas más sophisticated involved comparison de evidence, found con samples prepared beforehand, using blood from both spouses mixed under controlled conditions. Estas reference standards allowed inspectors para distinguish genuine consummation evidence from materials introduced by couples who had failed, para achieve natural results. Los preparation. These comparison samples required medical knowledge, que pushed the boundaries de what was considered acceptable religious y social practice. Una aspect particular. Mente macabre. These inspections was la participación de blood readers, who claimed ability para determine not only whether consummation had occurred, but also detailed information about la qualité de the sexual experience. Los emotional states to both partners during intercourse. Even predictions about future fertility based in subtle characteristics disdains found in bedding materials. Estos specialists charged substantial fees para their supposed expertise, aunque their actual abilities probably relied more in psychological manipulation than genuine analytical skills. Los chemical tests employed durante. These inspections included procedures para detecting artificial additives that might have been used para create false evidence. Los inspectors knew co-desperate couples sometimes resorted para animal blood, red dyes, or other substitutes para produce satisfactory stains. They developed increasingly sophisticated methods para identifying these deceptions. Loss detection to fraud could result on punishments que exceeded those imposed para simple failure. Para consummate marriages. Los timing day. These inspections was critical because certain types de evidence deteriorated rapidly, while others became more obvious with time. Los matronas had para-balanced thorough analysis, con the necessity to completing their evaluations before natural processes altered lost materials they were examining. This time pressure created additional stress. Para everyone involved occasionally led para-rushed evaluations, we missed important details. Los documentation. De inspección results. Followed legal formats que required specific language. Precise descriptions de all evidence found. Estos reports became permanent parts. To family records could be referenced decades later. Durante inheritance, disputes or investigations into lost legitimacy. The children born para los marriage. Los language used in these documents was carefully chosen. Para be sufficiently explicit, para legal purposes, while maintaining appropriate discretion about intimate details. Los most controversial aspect to these mourning verifications was los requirement. Some family members witnessed los inspection process directly, aunque this was officially para ensure transparency, prevent fraud. It also meant private intimate details. The newlyweds' first night together became known para relatives,
who might use this information para political advantage and future family conflicts. Los psychological trauma. This public scrutiny often affected couples' relationships for years afterward. Los professional reputation de matronas, who performed these inspections, depended entirely on their accuracy y discretion. Those who developed reputations para faire reliable evaluations became highly sought after by noble families throughout Europe. However, matronas, who were suspected of corruption or incompetence, could find themselves banned from practicing their profession, with consequences que extended para their entire families. Los economic implications. These verifications were substantial because significant financial transactions depended on their outcomes. Dowry payments might be forfeited if marriages were determined para be unconsummated. Military alliances could be canceled if political unions were declared invalid. Commercial agreements between families might be voided if the marriages that secured them were found para be legally questionable based in insufficient physical evidence. Las tradiciones paganas casi persistían bajo el barniz cristianismo oficial creaban un sistema dual donde las ceremonias matrimoniales o oficialmente católicas coexistían con rituales ancestrales que se remontaban a culturas celtas y germánicas, que nunca habían sido completamente erradicadas por la cristianización. Tú observas cómo elementos sin que cualquier inquisidor clasificaría como herejía flagrante se integran seamlessly con sacramentos religiosos, creating hybrid ceremonies que satisfied both spiritual traditions. Mindandras maintained plausible deniability para families que needed para appear orthodox para political reasons. Los símbolos celtas carved discretamente en bedframe de Marguerite y Philippe tell stories que predate Christian presence on Europe by centuries. Low spiral patterns represent eternal cycles, de life, death, rebirth. Celtic peoples associated with fertility, imarbadrai continuity de family lines. Los interwoven animal figures depict sacred creatures from pre-Christian mythology. Stags para masculine potency, bears para protective strength, serpents para feminine wisdom, reproductive power. Estos symbols were positioned where they would remain hidden from casual observers, but clearly visible para participants in intimate ceremonies. Los rituales de handfasting, que preceded official Christian marriages, involved binding couples' hands together with cords made from sacred materials. Mientras, they exchanged vows in ancient languages que most participants no longer understood completely. Estos cords incorporated elements, connected Los ceremony directly para natural world, fibers from trees considered sacred by Celtic peoples. Threads dyed with pigments extracted from flowers, que bloomed only durante specific seasonal transitions. Metals, que had been blessed. According para traditions, que combined Christian prayer with incantations inherited from Druidic practices. Los historiadores han identificado más de 50 different pagan traditions que were routinely incorporated into medieval Christian weddings, often disguised as regional customs or family traditions, rather than acknowledged as remnants de pre-Christian religious practices. Estos elements included everything from specific foods que honored ancient fertility gods, para architectural features, que channeled supernatural energies according para beliefs,
Cui long predated Catholic theology, low seasonal timing. De many wedding ceremonies followed calendars. Weberscheke reflected pagan agricultural cycles rather than Christian liturgical schedules. Marriages performed durante Celtic cross-quarter days supposedly inherited extra spiritual power from cosmic alignments, key ancient peoples associated with enhanced fertility, be a divine blessing, los preparation para. These seasonally timed ceremonies included rituals. Cotrao A honored both Christian saints, not pre-Christian nature spirits, and art, creating syncretic practices, Kiao satisfied multiple spiritual traditions simultaneously. Los historiadores aún discuten whether these hybrid practices represented genuine religious syncretism, simply political compromises designed para maintain social stability and regions where Christianity had been imposed over pre-existing belief systems. Documentary evidence suggests key, even highly educated clergy sometimes participated on ceremonies QA included elements they officially condemned as pagan superstition. The most elaborate rungi occurred during ceremonies performed on locations QAO had been sacred para pre-Christian peoples long before they were designated as Christian holy sites. Ancient stone circles, sacred groves, white natural springs retained their spiritual significance para local populations even after churches were built nearby or over them. Wedding ceremonies performed in these locations often included rituals. Q honored both Christian Y, pagan spiritual associations, de los seats. Los plant materials used in these hybrid ceremonies included species. QE had been considered sacred para different pre-Christian traditions. Oak leaves honored Celtic tree gods. Mistletoe carried druidic blessings, fertility, protection. Certain wildflowers were believed para-channel power from Germanic nature spirits. Los careful incorporation de these materials into Christian ceremonial contexts required knowledge de both botanical properties my complex spiritual traditions. Kawe. Few people mastered completely. Los music performed durante. These ceremonies often included main melodies. Kawe predated Christian influences. Though los lyrics were typically adapted para include Christian themes alongside references para older spiritual traditions. Los musicians who specialized in these hybrid performances needed familiarity with diverse musical traditions, ability, para-modify, ancient songs, para-suit contemporary religious requirements, while preserving their original spiritual power. Los ceremonial objects used durante. These events frequently combined Christian symbols with pagan imagery, and Waiski created powerful spiritual artifacts while maintaining appearance, de-orthodox religious practice. Crosses incorporated Celtic knotwork. Chalices featured Germanic runic inscriptions. Altar cloths displayed patterns qui referenced both Christian pre-Christian spiritual symbolism. Los creation. These hybrid objects required artisans who understood multiple religious traditions. You could blend them skillfully. Los linguistic elements. These ceremonies included prayers, invocations, mixed. Christian Latin with fragments de Celtic Germanic languages, kie. Most participants no longer spoke fluently. Low survival de these linguistic elements suggests certain spiritual concepts from pre-Christian traditions were considered untranslatable into purely Christian contexts. Requiring preservation, the original terminology para maintained their supposed effectiveness. Los most controversial aspect these hybrid practices was their inclusion de fertility rituals.
He honored pre-Christian deities alongside Christian saints. Law ceremonies included offerings, para ancient gods, wini goddesses de reproduction, invocations de nature spirits associated with sexual potency. Why symbolic acts? Q referenced mythological stories about divine marriages between pagan deities. Loss integration. These elements into Christian contexts required careful camouflage para. Avoid attracting unwanted attention from ecclesiastical authorities. Lost family traditions. Q preserved knowledge. These hybrid practices were typically maintained by women who passed information from mothers, para-daughters through generations. Creating unbroken chains, de cultural transmission, he survived centuries de religious change. Estos women served as repositories de knowledge. He combined herbal medicine, spiritual practice, why cultural history, in ways can no formal educational institutions could match. Lost political implications de maintaining these hybrid traditions were significant because they provided continuity with pre-Christian past, while accommodating political necessities de appearing religiously orthodox. Noble families could satisfy both lost spiritual expectations to lead their subjects, who often retained strong attachments para-ancestral traditions, yalas religious requirements, de church-wide state authorities who demanded Christian conformity. Los fracasos matrimoniales y sus consecuencias revelaban el lado más cruel de un sistema social que trataba la intimidad humana como commodity politique, where personal inadequacy could trigger disasters que affected not only los couples involved pero también entire networks de family alliances, economic agreements, y military partnerships, que dependían en successful consummation de political marriages. Tu observas los devastating aftermath. Cuando rumors begin para circulate, que Felipe might have failed para fulfill his marital obligations. How this possibility sends shockwaves through diplomatic circles que extend far beyond los immediate family concerns. Los primeros signos de potencial matrimonial failure typically emerged durante los mourning verification ceremonies, when matronas discovered insufficient evidence de consummation o when their examinations revealed anatomical problems que had prevented successful intercourse. Loss, social stigma associated with these failures was so intense que families routinely desarrollaron elaborate contingency plans, para managing situations when marriages failed, para achieve their primary objective, de-cementing political alliances through physical union. Loss consequences. Para men who failed para consummate their marriages were typically less severe than those faced by women. Reflecting gender dynamics que attributed most reproductive problems para feminine inadequacy rather than masculine dysfunction. However, males who consistently failed para achieve consummation faced accusations de impotence que could destroy their political credibility and make them unsuitable para future alliance marriages. Los most severe cases resulted in social exile, donde men were effectively banned from participating in aristocratic society. Los historiadores han documentado numerous cases where families invested enormous resources in attempting para remedy matrimonial failures before admitting defeat, pursuing annulments. Estos remedial efforts included consulting medical specialists who promised para-cure impotence or infertility, hiring magic practitioners who claimed ability para remove supernatural curses, que might be preventing successful intercourse,
why arranging replacement marriages with different partners who might prove more compatible physically or sexually lost women who were deemed responsible paramatrimonial failures faced consequences. Key often included permanent damage para their marriage prospects, forfeiture de dowry payments, social ostracism que extended para their entire families. Most tragic cases involved women whose physical anatomy made normal sexual intercourse impossible, condemning them para lives de spinsterhood on societies where unmarried women had virtually no legal rights or economic opportunities. Los historiadores aún discuten whether los frequency de reported matrimonial failures reflected genuine medical problems or social pressures que created psychological barriers para successful sexual relationships. Pero documentary evidence suggests que los combination de public scrutiny, political pressure, why lacked education about sexual matters created conditions where even physically normal couples struggled para achieve satisfactory intimate relationships. Los investigation procedures used para determining causes. The matrimonial failure involved examinations que were often more invasive, humiliating, than los original wedding night verifications. Medical experts examined both spouses para identify physical abnormalities, interviewed servants, family members para gather evidence about los couples' private behavior. Why sometimes required experimental intercourse attempts under supervised conditions determine whether problems could be overcome with appropriate guidance, intervention. Los legal processes para annulling failed marriages were complex expensive, often requiring testimony from multiple expert witnesses. Detailed documentation de all remedial efforts key had been attempted. Approval from ecclesiastical authorities who needed para be convinced. Key annulment would not compromise church teachings about marriage permanence. Los most contentious cases resulted on legal battles que lasted years. Consumed fortunes in attorney fees. Court costs. Los economic consequences. The matrimonial failures extended far beyond immediate family losses. Business partnerships. Trade agreements. Military alliances built around marriage connections often collapsed when underlying unions proved invalid. Los ripple effects could destabilize entire regional economies, particularly in areas where single families controlled substantial territories of commercial enterprises que depended on political stability maintained through marriage networks. Social consequences for communities que had invested emotionally in celebrating marriages qui subsequently failed, included loss de confidence in traditional matrimonial practices. Increased skepticism about loss effectiveness, de-religious magical interventions designed para ensure marital success. Most dramatic failures sometimes triggered community-wide examinations. De-marriage customs led para modifications and ceremonial practices aimed at preventing similar problems in future weddings. Medical understanding. The sexual dysfunction was so primitive durante esta época que most treatment attempts relied more on superstition than scientific knowledge. Los remedies included herbal preparations, que might actually have been harmful. Mechanical devices, que often caused injury rather than improvement. Surgical procedures que were performed without adequate anesthesia or antiseptic techniques. Desperation. The families facing matrimonial failure often made them vulnerable para exploitation by practitioners who promised miracle cures.
Lost psychological trauma experienced by individuals who failed. Para achieved successful marital consummation often resulted in long-term problems whenever we affected their ability para form intimate relationships, even when second marriage opportunities arose. Losham associated with public failure, combined with lacked understanding about sexual matters, created emotional wounds cow sometimes never healed completely. Even quando couples eventually learned para overcome their physical difficulties, lost political ramifications, the matrimonial failures included canceled military campaigns, dissolved trade partnerships, why realignment, the diplomatic relationships could alter balance power throughout entire regions. Lost most significant failures sometimes contributed para outbreaks, to warfare. Quando frustrated families sought para achieve through military conquest what they had failed para secure through peaceful marriage alliances. Loss prevention strategies developed by experienced families included more extensive pre-marriage medical examinations. Psychological counseling designed para prepare couples, para intimate relationships. Why backup marriage arrangements could be activated if primary unions failed. Para achieve their objectives. Los most sophisticated families maintained networks the alternative alliance options. Could be deployed rapidly when matrimonial strategies failed para produce desired results. El legado oculto de estas prácticas ancestrales se entrelaza inexorablemente con las tradiciones nupciales que aún practicamos en nuestros días, creando conexiones invisibles entre los rituales medievales que has presenciado esta noche y las ceremonias modernas. Milones de parejas que celebran sin sospechar siquiera los orígenes turbulentos y, a menudo macabros, de sus tradiciones más queridas. Tú te das cuenta gradualmente de que cada elemento familiar de las bodas contemporáneas lleva consigo ecos de aquellas noches medievales, donde la sangre, la magia y la política se entremezclaban en rituales que transformaban la intimidad en espectáculo o público. El simple acto de llevar un ramo nupcial conecta directamente con aquellas hierbas sagradas que Margarita escondía en su vestido para protegerse contra demonios lujuriosos y garantizar fertilidad sobrenatural. Las flores modernas que las novias sostienen, mientras caminan hacia el altar, no son simplemente decoraciones bonitas. Son descendientes evolutivos de amuletos poderosos que nuestros ancestros creían literalmente capaces de alterar el destino de matrimonios enteros. Los rosales que proporcionan pétalos para ceremonias contemporáneas fueron cultivados originalmente en jardines monásticos donde monjes especializados en botánica sagrada desarrollaron variedades específicamente diseñadas para rituales matrimoniales que combinaban cristianismo con tradiciones paganas mucho más antiguas. La tradición de intercambiar anillos preserva vestigios de aquellos rituales de intercambio de sangre donde Margarita y Philippe mezclaron literalmente sus esencias vitales para crear vínculos que trascendían la muerte. Los metales preciosos de los anillos modernos fueron escogidos originalmente, no por su belleza sino por sus supuestas propiedades alquímicas para preservar y amplificar conexiones espirituales entre almas unidas.
El oro simbolizaba eternidad solar. La plata representaba ciclos lunares femeninos. Y las aleaciones especiales incorporaban elementos que los alquimistas medievales consideraban esenciales para mantener fidelidad mágica entre cónyuges separados por distancias o circunstancias políticas. Los historiadores han trazado conexiones directas entre los vestidos de novia blancos y aquellas sábanas ceremoniales donde las familias medievales buscaban evidencias físicas de consumación matrimonial. El simbolismo del blanco como pureza es únicamente una interpretación superficial de tradiciones mucho más complejas que originalmente relacionaban este color con capacidades sobrenaturales para revelar verdades ocultas sobre sexualidad y fertilidad. Los textiles blancos se consideraban materiales mágicos capaces de capturar y preservar evidencias espirituales tanto como físicas sobre la validez de uniones matrimoniales. Las ceremonias religiosas contemporáneas retienen elementos fragmentados de aquellos rituales híbridos donde el padre noche combinaba oraciones cristianas con encantamientos paganos. Los altares modernos ocupan frecuentemente ubicaciones que fueron consideradas sagradas por culturas precristianas. Y muchas iglesias históricas incorporan arquitectura que preserva símbolos y patrones geométricos diseñados originalmente para canalizar energías sobrenaturales. Durante ceremonias matrimoniales, que honraban tanto a santos cristianos como a deidades ancestrales de la fertilidad. Los banquetes de boda modernos preservan vestigios de aquellos elaborados rituales gastronómicos donde cada plato contenía ingredientes específicamente escogidos para estimular fertilidad y garantizar compatibilidad sexual entre parejas que a menudo se conocían apenas unas horas antes de sus ceremonias. Los pasteles de boda contemporáneos descienden directamente de aquellas creaciones culinarias moldeadas en formas anatómicas explícitas que servían propósitos tanto nutricionales como mágicos. Las tradiciones de alimentarse mutuamente preservan ecos de rituales donde los recién casados consumían mezclas de sus propias sangres combinadas con afrodisíacos y pociones diseñadas para alterar sus estados de conciencia durante las primeras experiencias íntimas. Los historiadores aún discuten hasta qué punto las tradiciones matrimoniales modernas retienen efectividad psicológica de sus orígenes mágicos. Pero evidencia antropológica sugiere que muchos rituales contemporáneos funcionan de maneras que sus practicantes no comprenden completamente. Los procesos neurológicos activados por ceremonias matrimoniales elaboradas crean vínculos emocionales y hormonales que trascienden las creencias conscientes de los participantes, sugiriendo que nuestros ancestros medievales intuían verdades sobre psicología humana que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender sistemáticamente.
las tradiciones de luna de miel conectan directamente con aquellas prácticas de aislamiento ceremonial, donde los recién casados eran protegidos por defensores especializados mientras consolidaban sus vínculos físicos y espirituales, lejos de interferencias familiares y políticas. Los destinos románticos modernos ocupan frecuentemente ubicaciones que fueron consideradas especialmente propicias para actividad sexual sagrada. Islas aisladas, montañas sagradas y manantiales termales que nuestros ancestros asociaban con poderes sobrenaturales para enhancer intimacy y fertilidad matrimonial. Incluso tradiciones aparentemente inocuas, como lanzar arroz o pétalos, preservan elementos de aquellos rituales de fertilidad, donde comunidades enteras participaban activamente en ceremonias diseñadas para garantizar que los matrimonios produjeran herederos abundantes. Los granos lanzados a parejas contemporáneas representan versiones domesticadas de rituales que originalmente involucraban sacrificios animales, ofrendas de sangre y invocaciones a deidades específicamente asociadas con reproducción humana y continuidad dinástica. Las fotografías de boda modernas reemplazan pero también preservan funciones de aquellos documentos detallados donde escribanos medievales registraban cada aspecto de ceremonias matrimoniales para referencia legal y política futura. Los álbumes contemporáneos crean registros permanentes que las familias consultan durante generaciones. Exactly. Como aquellos pergaminos donde las descripciones de rituales nocturnos servían como evidencia en disputas sobre legitimidad de herederos, validez de alianzas políticas selladas por matrimonios. La industria matrimonial contemporánea, con sus especialistas en planning, decoradores ceremoniales y coordinadores de eventos, evolved directly from aquellas redes de practitioners que proporcionaban servicios especializados para familias, nobles, los maestros de ceremonias nupciales, los defensores del umbral, las matronas expertas en verificación, y a los sacerdotes, híbridos que navegaban between Orthodox Christianity y tradiciones mágicas más antiguas, mientras las primeras luces del alba comienzan a filtrarse suavemente a través de las ventanas del castillo. Tú sientes cómo estos ecos del pasado se desvanecen gradualmente, llevándose consigo las sombras de rituales que una vez determinaron el destino de reinos enteros. Los sonidos de la noche medieval se transforman en el silencio reconfortante de tu propio dormitorio, donde las tradiciones que has presenciado tonight continúan viviendo en formas que apenas reconocemos, pero que siguen moldeando nuestras vidas de maneras profundas y misteriosas. Cada pareja que intercambia votos matrimoniales hoy carries within their ceremony
Los whispers de aquellas noches ancestrales. Donde love, politics, magic y survival se entremezclaban en rituales que transform ordinary humans into repositories of family honor. Dynastic ambition, los modern wedding traditions, que consideramos natural y romantic, are actually sophisticated evolution day practices que once required courage, endurance, y faith in powers que transcendían human understanding. As you drift towards sleep, surrounded por the gentle comfort de your contemporary world, remember que somewhere on los foundation de every marriage celebration lies los legacy de couple, like Marguerite y Philippe, who faced their first nights together under pressures y expectations que tested not only their physical compatibility, pero también their spiritual resilience y political wisdom, their experiences, both tender or terrifying, created templates para human bonding, que continue influencing how we approach love. Commitment. Why family formation centuries after their particular world disappeared into history. Lost ritual boundaries between sacred y secular, public y private, magical y mundane que seemed so important para our medieval ancestors perhaps matter less than lost fundamental human needs. Those boundaries were designed para protect, los desire, para lasting companionship, los hope, para creating new life, y los faith que intimate connections between individuals can somehow transcend lost limitations. Demortality, I create meaning que endures beyond any single lifetime. Sweet dreams. Knowing que los most important elements de human bonding have remained remarkably constant throughout centuries de social change. Y que los love you witness in modern ceremonies carries forward the same hopes and dreams that once filled medieval castle chambers with both terror and wonder, creating unbroken chains of human connection that link us eternally to ancestors whose courage in facing unknown futures mirrors our own daily acts of faith in love's enduring power.